Vamos a continuar con el tema de neumonía adquirida en la comunidad. ¿Qué es la neumonía? Es una infección aguda del parénquima pulmonar que se presenta con síntomas generales, presencia de signos respiratorios de menos de 15 días de evolución, en pacientes que no han sido hospitalizados en los últimos 7 días, que son inmunocompetentes y que adquirieron un microorganismo en la comunidad. Epidemiológicamente representa la principal causa de muerte infantil. 15% de defunciones en menores de 5 años, según la OMS, están causados por la neumonía. Y el 95% de estas, desafortunadamente, se presentan en países en vías de desarrollo. Afortunadamente, con la introducción de las vacunas del tipo de la neumocócica conjugada, la pentavalente, el Haemophilus influenza y la influenza, han bajado afortunadamente este tipo de enfermedades. Los factores de riesgo los vamos a dividir en 3 grandes grupos. El agente son agentes biológicos, físicos, químicos o por aspiración de líquido gástrico o líquido amniótico. El hospedero, cuerpos extraños, niños con alteraciones anatómicas, con enfermedades crónicas, con cardiopatías congénitas o los asociados a enfermedad por reflujo gastroesofágico. Respecto al ambiente, cambios bruscos climatológicos, presencia de hacinamiento, pobreza, esquema de inmunizaciones completo. Esto es muy importante para decidir el tratamiento. La etiología de la neumonía por edad en general en el recién nacido son sobre todo virales, rubiola, ¿sí? Streptococcus agalactiae, Listeria monocytogenes, enterobacterias gram negativas y Chlamydia trachomatis. De 1 a 24 años, influenza, parainfluenza, virus incisional respiratorio, rinovirus, adenovirus y posteriormente bacterias. De 2 a 5 años siguen siendo virales y posteriormente bacterias. De 5 a 18 años, virales y bacterias. Entonces vean la importancia de detectar la neumonía en los diferentes grupos de edad para poder establecer un tratamiento. Fisiopatológicamente, ¿qué sucede? La vía de entrada es la vía aérea. Los microorganismos al parénquima pulmonar. En el parénquima pulmonar se desarrolla una respuesta inflamatoria local que me desencadena una respuesta inmunológica, caracterizada por proliferación de macrófagos alveolares, polimorfonucleares y citocinas. Esta respuesta inflamatoria va a condicionarme hipersecreción de moco, trastornos en el transporte ciliar, destrucción de las paredes bronquiales y afección del parénquima. Vean ustedes, la localización anatómica de la neumonía puede ser, ¿sí?, en diferentes segmentos del pulmón. La neumonía afecta los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los sacos alveolares. A diferencia de lo que ya hemos hablado, la bronquiolitis, los bronquiolos, ¿sí?, y los bronquiolos terminales. Y las otras, como la traqueobronquitis, desde la localización aquí en este segmento anatómico. Entonces es importante conocer estas causas. Se clasifica la neumonía como típica adquirida en la comunidad, atípica adquirida en la comunidad o no clasificable. Para hacer el diagnóstico diferencial entre neumonía típica y atípica, según la Asociación Española de Pediatría, nos dice que el paciente debe de cumplir ciertos criterios, y los criterios son fiebre mayor de 39 grados centígrados de aparición brusca, dolor pleural, torácico o epigástrico, auscultación focal de crepitantes, hipoventilación o soplo tubárico, leucocitosis de más de 12.000 con neutrofilia de más de 6.000 por milímetro cúbico y radiografía de tórax con datos de consolidación. Cuando esta es típica, debe ser mayor o igual a 3 criterios. Cuando esta es atípica, no tiene criterios, es decir, 0 criterios. Y cuando es indeterminada de la comunidad, 1 a 2 criterios. ¿Qué hay respecto al dolor torácico o epigástrico? Mientras más pequeño sea el paciente, la cercanía de los órganos abdominales con la pleura
va a hacer que predomine el dolor de tipo epigástrico. De ahí que muchos lactantes debuten como si fuera un cuadro diarreico. Los papás les dicen, es que se ha quejado de dolor abdominal y empezó con un cuadro de diarrea. Y al hacer una buena exploración física y una buena historia clínica, pues podemos hacer el diagnóstico de una neumonía, también tomando en cuenta estos casos. Aquí, si ustedes se fijan, hay que individualizar la edad del paciente para ver con qué signos y síntomas debutan. La clasificación anatómica es la intraalveolar, que puede ser lobarosegmentaria, bronconeumonía o neumonía de focos múltiples, y la intersticial o la de formas especiales o mixtas de neumonía. El cuadro clínico se caracteriza por dos síndromes: el síndrome infeccioso, que tiene fiebre, hiporexia y ataque al estado general, y el síndrome de insuficiencia respiratoria, o bien de dificultad respiratoria, que puede progresar a la insuficiencia respiratoria. Aquí caracterizada por tos, polipnea, aleteo nasal, tiros respiratorios o tiraje y cianosis. La tríada que podríamos nosotros encontrar con este paciente sería tos productiva en el paciente que puede expectorar. Niños menores de 2 años todavía no lo hacen, y alguna literatura refiere que los menores a 5 años es difícil la expectoración. La presencia de crepitantes y la presencia de dificultad respiratoria. Como el niño menor de 5 años, les digo que la literatura refiere también, hay diversas, unos dicen que menos de 2, otros menos de 5, nosotros vamos a tomar que el niño de menos de 5 años puede llegar a tener tos y síntomas respiratorios, pero la tos no es productiva, pero debo sospechar de neumonía adquirida en la comunidad con estos datos, y en el mayor de 5 años con tos y síntomas generales. Cuando tiene fiebre y tos, también puedo sospechar de neumonía adquirida en la comunidad. Y cuando el paciente es un lactante de 29 días a 2 años que debuta con dolor abdominal agudo más tos, también debo de pensar en que tiene una neumonía adquirida en la comunidad. Estos datos clínicos de sospecha de neumonía adquirida en la comunidad, sí, nos pueden hacer todavía más fidedigno el diagnóstico. Nos dice que en el menos de 5 años la tos puede estar presente, y en el de 5 años también. La taquipnea en ambos grupos. La dificultad respiratoria en el primer grupo presente o ausente, en el segundo igual. Las sibilancias presente o ausente, en el segundo igual. Estertores presente o ausente. Dolor torácico en ambos grupos. Síndrome de condensación en ambos grupos. Fiebre, sí o no en ambos grupos. Irritabilidad, sí en los menores de 5 años, no en los mayores a 5 años. Y síntomas generales, no en los menores de 5 años y sí en los mayores de 5 años. De acuerdo con el agente etiológico, podremos encontrar algunos datos clínicos, y estos pueden ser: para la neumonía adquirida en la comunidad clásica, digamos, ¿sí?, la de curso atípico y la viral. La edad habitual es cualquier edad en la bacteriana, el inicio es brusco, la fiebre está presente o no, la taquipnea sí, la dificultad respiratoria sí, el estado general sí, la tos sí, y la auscultación hay hipoareación y crepitantes localizados. En el niño que tiene una neumonía de curso atípico adquirida en la comunidad, la edad es generalmente mayor a 5 años, el inicio es insidioso, puede o no haber fiebre, la taquipnea está presente, la dificultad respiratoria está presente o ausente, el estado general está conservado, la tos está presente y hay crepitaciones y sibilancias uniobilaterales. Y en la que es viral, la edad puede ser cualquiera, el inicio es insidioso, la fiebre puede o no estar presente, la taquipnea sí, la dificultad respiratoria sí o no, el estado general está conservado, la tos sí, y la auscultación puede tener crepitantes uni o bilaterales y sibilancias. Datos de gravedad para la neumonía adquirida en la comunidad son cuando encuentro ya signos de hipoperfusión. Inicialmente irritabilidad por hipoxia, que es la primera manifestación en el sistema nervioso central, posteriormente decaimiento, presencia de cianosis periférica, posteriormente central, y la coloración que me marca aquí, que sería la piel moteada o cutis marmorata.
Los criterios de gravedad para la neumonía adquirida en la comunidad son la taquipnea en 0 a 2 meses, más de 60, 2 a 12 meses, más de 50, edad de 1 a 5 años, más de 40 y más de 5 años, más de 20. Disnea, presencia de retracciones supraesternales, intercostales o subcostales, estridor, aleteo nasal, apnea, alteración del estado mental y oximetría de pulso de menos del 92% con oxígeno al aire ambiente. El diagnóstico evidentemente es siempre la sospecha clínica, pero me debo de apoyar de algunos paraclínicos. Biometría hemática me va a marcar leucocitosis con neutrofilia, generalmente en las bacterianas, más de 15,000 leucocitos aunados a fiebre. Linfocitosis más leucopenia o leucocitosis para las virales, con predominio de eosinófilos. Ahí sí tendría que pensar en Clamidia trachomatis. Los hemocultivos que ya dijimos que solo del 15 al 30% se recupera el germen y que no es necesario tomarlo con fiebre, pero que si yo tengo la sospecha clínica de la neumonía, tengo que iniciar con un antimicrobiano. Cultivo de exudado faríngeo y la detección de antígenos bacterianos que generalmente se piden de manera menos frecuente. La coaglutinación, la contrainmunoelectroforesis y la aglutinación en látex y ELISA. Los reactantes de fase aguda, como la procalcitonina, son de vital importancia, que ya les di los valores para probable infección, sospecha de infección, sepsis y choque séptico. Y la proteína C reactiva. Y la tinción de gran en esputo para escolares y adolescentes. El ultrasonido de tórax se puede utilizar para detectar algunas complicaciones tempranamente antes que una radiografía de tórax y siempre será operador dependiente. Los estudios de imagen, como son la radiografía de tórax póstero, anterior y lateral, me pueden dar varias imágenes. La neumonía lobar, caracterizada por opacidad homogénea, afecta a un solo segmento, es de forma triangular, pudiese hacerme sospechar de Streptococcus pyogenes. La bronconeumonía suele verse con un infiltrado bilateral, con límites mal definidos, con infiltrado que puede ser macro y micronodular, puede haber coalescencia del mismo y presencia de broncograma aéreo. La neumonía intersticial se caracteriza por la presencia de un infiltrado reticular fino bilateral, como lo ven aquí, las líneas de Kerley que son de cisuritis por acúmulo de líquido, puede ser líneas A, B o C, y signo de rarefacción. Por ejemplo, es un patrón intersticial de neumonía por Mycoplasma pneumoniae. Otros estudios, podemos hacer una broncoscopía, un cepillado bronquial, una aspiración percutánea o toma de biopsia, pero son más riesgosos. ¿Para quiénes se deja? Para el paciente que tiene neumonía grave clínicamente, cuyas pruebas diagnósticas anteriores han sido negativas, o para pacientes inmunocomprometidos que no responden al tratamiento. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento, sí, va a depender de la edad del paciente, del esquema de vacunación, si está completo o no, si el paciente tiene alergia a algo, si está grave, si requiere hospitalización, si la neumonía es atípica, y de la adhesividad al tratamiento por parte de los cuidadores primarios y del paciente. Entonces, ya vimos los gérmenes que pueden ser causales de la neumonía. Hablando del tratamiento, para el paciente ambulatorio que está vacunado, tenemos dos tipos de neumonía. La típica, vamos a iniciar con amoxicilina a dosis de 90 miligramos kilo día en 2 dosis, máximo de 4 gramos por día, durante 10 días. Si no responde de manera adecuada, podemos utilizar amoxicilina con ácido clavulánico en dosis de 90 miligramos por kilo por día, cada 12 horas, igual máximo 4 gramos al día, durante 10 días. Para la atípica es recomendable el inicio con macrólidos del tipo de la citromicina, 10 miligramos kilo día con máximo 500 miligramos al día, y manteniendo una dosis de 5 miligramos al día, máximo 250 miligramos por 5 días. Inconveniente, los costos. La claritromicina oral también puede recomendarse a 15 miligramos por kilo por día, máximo 1 gramo por 7 a 14 días, 2 dosis cada día. Y la eritromicina por vía oral
sí es recomendable, sin embargo, hay que recordar que puede causar muchos problemas en la mucosa gastrointestinal. 40 miligramos kilo día en 4 dosis por 10 días. Para la viral, podemos adicionar oseltamivir, los niños de 3 a 8 meses, a 6 miligramos por kilo por día en 2 dosis. De 9 a 23 meses se sube 1 miligramo, más de 24 meses, 4 miligramos por kilo por día vía oral, en dosis máxima de 60 miligramos. Hasta los 23 kilos, 90 miligramos al día en 2 dosis. Hasta los 40 kilos, de los 24 a los 40, 120 en 2 dosis. Y mayores de 41 kilos de peso, 150 miligramos al día en 2 dosis. Ante la gravedad de estos pacientes, ¿cuáles serían los datos que requieren ingreso a la unidad de cuidados intensivos? Datos de estado de choque, dificultad respiratoria grave o agotamiento respiratorio que requiera la asistencia ventilatoria mecánica. Recuerden que una de las indicaciones para intubar a un niño es ahorrar el trabajo respiratorio, y ya vimos en las diversas charlas cuál es la frecuencia respiratoria normal por edad. Presencia de periodos de apnea, hipoxemia con saturación menor al 94% al aire ambiente, más los datos que les mencioné, hipercapnia con una PaCO2 entre 65 y 70 milímetros de mercurio. Ahora, el paciente que está hospitalizado y tiene vacunación completa para la neumonía típica, iniciamos con ampicilina, la dosis es mayor, 150 a 200 miligramos por kilo por día, hasta por 14 días en 4 dosis. O penicilina G sódica cristalina, 250.000 a 300.000 unidades por kilo por día, en 4 a 6 dosis por 10 a 14 días. Y adicionar vancomicina o clindamicina a dosis de 40 miligramos por kilo por día cada 6 a 8 horas en los pacientes que se sospeche, pacientes que tengan Staphylococcus aureus metilcilindro resistente de la comunidad. Para la atípica, acitromicina, y las alternativas como pueden ser claritro, eritro o doxiciclina. Y para la viral, oseltamivir o zanamivir para niños mayores de 7 años. ¿Qué hay respecto al paciente que tiene una vacunación incompleta y está hospitalizado? El de primera elección es la cefotaxima, a dosis de 150 miligramos por kilo por día, cada 8 horas por 10 a 14 días. Se prefiere cefotaxima por la mayor penetración que existe a nivel del árbol respiratorio y porque puede también penetrar el sistema nervioso central en caso de que se complique con una meningitis. Podemos seguir de ceftriaxona, 50 a 100 miligramos kilo día, intravenosa en 2 dosis de 10 a 14 días, y adicionar vancomicina o clindamicina si se sospecha de Staphylococcus aureus metilcilindro resistente de la comunidad. Otras alternativas de tratamiento, aquí quiero ser muy enfática, ya hay estudios que se han hecho en niños que no condiciona el uso de quinolonas la osificación temprana del cartílago de crecimiento. Así que podemos dar levofloxacina en niños de 6 meses a 5 años de edad, 16 a 20 miligramos por kilo por día, cada 12 horas. En los niños de 5 a 18 años, 8 a 10 miligramos por kilo por dosis, cada 24 horas hasta por 14 días, con una dosis máxima de 750 miligramos al día. Y también, si se puede adicionar vancomicina o clindamicina, si sospechamos lo que ya comentamos anteriormente. Las quinolonas son riesgo-beneficio y se han utilizado hasta en los grupos de recién nacidos. Para la neumonía atípica en el paciente que tiene más de 7 años es levofloxacina, y para la viral, zanamivir. En los pacientes que tienen más de 7 años se les da una dosis de 2 inhalaciones, en total de 10 miligramos por kilo por dosis, 2 veces al día por 5 días. Hay algunos autores que dicen que mejor nos esperemos a que el niño haya terminado de presentar osificación adecuada y que entonces nosotros demos las quinolonas, pero les vuelvo a repetir, ya hay estudios muy bien fundamentados en las que no existe contraindicación para poder dar
estas quinolonas. Se dan también para controlar la fiebre, paracetamol, 15 miligramos kilodosis cada 6 horas, una dosis máxima para evitar la intoxicación de 75 miligramos por kilo por día. Y el ibuprofeno, siempre y cuando el paciente sea mayor a 6 meses. El tratamiento no farmacológico, bueno, es mantenerlos en decúbito prono, sobre todo si son lactantes, monitorización cardiorrespiratoria continua, alimentación oral o por una sonda duodenal. Alimentación oral va a estar contraindicada en el paciente que tenga datos de dificultad respiratoria con Silberman-Andersen arriba de 5, tendremos que darle gastroclisis o gastroclisis. Y mantener una saturación del 94% también es un objetivo. Determinación séricas basales de electrolitos, urea y creatinina por la deshidratación tan importante que presentan con la fiebre, y si no están comiendo pues puede llegar el desequilibrio hidroelectrolítico. Y no hay que dar fisioterapia pulmonar ni micronebulizaciones, no están indicadas. Ojo, la fisioterapia pulmonar, sobre todo la que estamos acostumbrados o se hacía hace 20 o 30 años en muchas áreas hospitalarias, con la mano o con la mascarilla del denominado tradicionalmente AMBU, puede condicionar sangrado a nivel pulmonar, y si el paciente es lactante, sangrado a nivel del sistema nervioso central por incremento de la presión intracraneana. Si se requiriera dar micronebulizaciones, con mucho cuidado también, pero no me van a servir de mucho en una neumonía. Ahora, si a pesar de todo el familiar insiste, el cuidador insiste o el médico se siente más cómodo dando fisioterapia pulmonar, se recomienda darlo con equipo especializado para eso y consultar a un licenciado en fisioterapia. El diagnóstico diferencial lo podemos hacer con bronquitis aguda, laringotraqueobronquitis, bronquiolitis, asma y cuerpos extraños. Y las complicaciones: insuficiencia cardíaca, acidosis respiratoria, derrame pleural, choque séptico o abscesos pulmonares.